Bueno chicos, hola, esta es mi cara para los que no la conocen. Les quería subir comentario ya en video porque por escrito era mucho para que puedan encargar la guía 1. Son temas, o sea, mi idea es hacer dos problemas en realidad, porque van a ver que hay como dos temas principales. La guía 1 es sobre flujo de calor lineal. Después hay otra guía distinta con la parte del flujo radial, que tiene lo de cilíndrico y esférico, que si miraron lo teórico ya lo deben haber hecho, si no, por Dios, mírenlo. Aprovecho para decir. Bueno, comentario que les quería hacer es que tengan en cuenta, traten de recuperar todo el tiempo lo que ya saben de antes. Yo creo que flujo lineal de calor, ley de Fourier, vieron en física 2, la deben haber incluso hasta usado matemáticamente a la ley, con lo cual esa parte yo creo que les va a sonar. La parte de flujo radial por ahí no tanto, pero les va a sonar de electricidad, porque en general los capacitores cilíndricos o esféricos en algún momento se los mencionan, con lo cual puede ser que esa parte les suene como hasta familiar. Si no, bueno, nada, para eso está la práctica, ¿no? De esta primer parte, lo que les quería mostrar es alguna cosa. Bueno, la ley de Fourier es esta, algunas cosas sobre la notación. Eso principalmente porque puede ser medio mareador, que en esta parte todo tiene 1000 nombres, todo tiene 1000 símbolos. Yo a propósito me peleé un poco conmigo misma entre usar siempre la misma notación o variarles la notación para que tomen más conciencia de que es siempre lo mismo. En este caso, por ejemplo, en la guía, en el problema 0, aparece la ley de Fourier en su versión más reducidita, con el símbolo del punto arriba de la Q, que eso ya les puede quedar para siempre. La notación del punto, capaz que la usaron en mecánica, pero no estoy segura, es derivada respecto del tiempo. Entonces ya uno sabe que cuando hay un Q punto se habla de un calor, de una variación de calor en función del tiempo. Y la delta esa da vuelta, el nabla, el operador nabla se le llama, es el signo de gradiente, que por ahí lo usaron en análisis, por ahí no, por eso les aclaro. Y uno sabe, el punto arriba entonces en física va a ser siempre derivada respecto del tiempo, el operador nabla ese va a ser derivada respecto de la coordenada espacial, ¿no? En este caso la llamamos X y estamos en flujo en una dirección, por eso con eso nos alcanza. El problema 3 entonces habla de una barra cilíndrica. Lo quería hacer porque por ahí los que estuvieron mirando la teoría y pasaron ya por la parte de flujo radial a través de superficies cilíndricas, pasa mucho que uno lee cilíndrico y se va para ese lado. Por eso en este caso es más importante que nunca, y en general lo es, hacer el diagrama y determinar bien para dónde, digamos, cómo es que se va a dar el flujo. Acá me hablan de un cilindro con una envoltura, o sea, una cosa así. Mis dibujitos son muy esquemáticos, por favor, no se enojen. Cuestión, ¿dónde es que está la diferencia de temperatura? ¿Por qué está dado el gradiente? Porque a esta cara, a este extremo se lo mantiene a 100 grados y a este otro se lo mantiene a una temperatura distinta, a 0 grados. Entonces, el flujo de calor siempre va a ir uniendo, digamos, las superficies que están a distinta temperatura. Cuando hablemos de flujo radial, o sea, pero va a estar en la guía que viene, digamos, ¿cómo uno sabe la diferencia si la geometría es la misma? Flujo radial va a tener que ver con que haya una temperatura determinada y uniforme en el centro y otra distinta en las capas de afuera. Entonces ahí el calor tiende como a salir del centro. Pero en este caso, que nos dicen las temperaturas son constantes en cada una de las tapas, entonces el flujo de calor va a ser así. Y en este caso que sabemos cuáles son las temperaturas, no solo que son fijas y diferentes, sino que esto está más caliente que esto, sabemos también que el calor va a ir entonces para la derecha. En general, si sabemos eso, conviene definirnos un eje X en esa dirección, ¿sí? Bueno, para que después las cosas nos queden positivas. No es obligatorio porque de hecho va a haber veces en las que no sepamos las temperaturas, sea justamente lo que uno quiere averiguar. Pero bueno, cuando se sabe es un eje X piola, así como en mecánica el eje X fácil es que apunte en la velocidad de nuestro móvil. Acá el eje X fácil es el que apunta desde lo caliente hasta lo frío.
Bueno, se trata de flujo lineal, así que la ley de Fourier va a ser la sencillita, la original. Voy a poder poner delta t, voy a escribir sobre delta x, pero aquí comentarios. ¿Por qué primero puedo poner el delta? Porque estamos nosotros siempre, aunque no lo mencione, en régimen estacionario. Acuérdense, en régimen estacionario, el gradiente de temperatura, que es lo que va acá, en términos generales, si yo ya estoy en régimen estacionario, el gradiente es lo mismo que hacer el delta t sobre el delta x y listo. Y en este caso, el delta x, y esto es algo que también me interesa comentar, en este caso el delta x siempre es lo que tiene que ver con la dirección a través de la cual fluye el calor, ¿sí? Entonces, en este caso es la longitud de la barra. ¿Por qué lo comento como si fuera algo importante? Porque ustedes van a ser docentes, de hecho probablemente ya me lo han contado, muchos ya ejercen y van a ver que en distintos libros a veces aparece una L de longitud, a veces aparece una delta X como uso yo porque lo hago venir de la derivada, a veces aparece una E de espesor, ¿sí? Bueno, lo que está queriendo indicarse la coordenada que va acá es la coordenada que distancia a las superficies con distinta temperatura. Cuando se habla de paredes, en casi todos los problemas se habla de paredes, las paredes en general están separando dos ambientes y la diferencia de temperatura es entre un ambiente y otro. Entonces, ¿a través de qué dirección fluye el calor? Y a través de la dirección del espesor. Entonces, en esos casos, esta misma fórmula puede aparecer acá abajo con una E. Los casos en los que van a pensar más en una barra, en donde la dimensión a través de la que fluye el calor es justamente la dimensión más larga, entonces clavan una L. Ese tipo de cositas son las que pueden hacer llevar a confusión. A mí me gusta el delta X porque es más genérico, pero bueno, nada. Ustedes, con que entiendan el concepto, a mí lo que no me gusta mucho tampoco de la L y de la E es que tienen que tener signo. ¿Sí? O sea, el delta X en general aporta signo. Yo pongo justo la dirección de esta forma y entonces después la delta X me queda siempre positiva. Pero puede haber diagramaciones en las que no convenga esto y entonces está bueno acordarse. Bueno, ya hecho esto, fíjense que lo que está pasando acá es extremos a una temperatura uniforme, longitud es la misma longitud para los dos cilindros. Entonces, de esta fórmula, lo que nos va a pasar es que el mismísimo gradiente es constante para, no importa si hablo del cobre o del acero. ¿Sí? Acá se supone que por adentro tengo cobre, por afuera tengo acero. Así que ese gradiente ya lo voy a calcular. Delta T sobre delta X, que encima están todos los datos divinos. Voy a hacer 0 grados, menos 100 grados, sobre, y acá debería ser, bueno, 0,5 menos 0. Me dicen que la longitud, eso es dato, que la longitud es 0,5 metros. Directamente pongo los 0,5 metros. Esto me da 200. Ay, grados centígrados no lo puse. 200 en las unidades que le corresponden a un gradiente de temperatura, que son grados centígrados, es decir, unidades de temperatura dividido unidades de distancia. Entonces, esto ya va a ser fijo para las dos cosas. Ahora sí, diferencio. ¿Qué los va a diferenciar? Los va a diferenciar la conductividad y el área a través de la cual fluyen. Empiezo por el acero, que es más fácil porque es el del centro. A ver si digo bien. Sí, la envoltura es de cobre. ¿Por qué digo que es más fácil? Porque entonces el área, por ejemplo, es pi por radio al cuadrado y se termina. Lo voy a escribir en metros. 0,01 es 1 centímetro al cuadrado. Esto se hacen las cuentas, bueno, les terminando, lo voy a seguir para abajo. Área del acero, pongo así. Me da 3,14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Este resultado seguro que, bueno, lo voy a usar ya mismo. Porque ahora cuando quiero lo que fluye de calor a través del acero, va a ser menos su conductividad, que está por acá, está entre los datos, 56 watts sobre metro Kelvin,
por el área, que es lo que acabo de calcular, 3,14 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado, por el gradiente de temperatura, que también lo calculé antes. Che, me olvidé de ponerle el signo. El gradiente de temperatura me quedaba negativo. Menos 200 grados centígrados sobre metros. En este cálculo les muestro cómo las unidades se tachan solas. Los 2 metros que están dividiendo se va con el metro cuadrado de ahí. El grado centígrado se puede tachar con grado Kelvin. Acá amerita comentario. No siempre es así, pero en todas las leyes físicas en donde la temperatura que aparece tiene que ver con un diferencial de temperatura, con una diferencia de temperaturas, vieron que las escalas de Kelvin y de Celsius en eso no difieren. Entonces, cuando veamos radiación, por ejemplo, ahí sí, un cuerpo que irradia dependiendo de su temperatura absoluta, no de su diferente temperatura o su diferencia de temperatura con el ambiente ni nada. Cuando vemos convección, en la convección sí, lo que importa es la diferencia de temperaturas entre la superficie y su ambiente, digamos. Entonces ahí el Kelvin y el Celsius no nos hace mucha diferencia. Acá tampoco. Así que tacho sin drama. Bueno, si hacen la cuenta, ahí, lo que transporta el acero es 3,52 terminando esta cuenta. Ustedes agarran sus calculadoras y háganlas. Bueno, ¿y en qué quedan las unidades? Es lo que les decía, en watts. Tiene sentido, habíamos dicho que el flujo, o sea, el Q punto es la derivada respecto del tiempo. Entonces, ¿qué tengo que tener arriba? Unidades de calor, joules, y abajo unidades de tiempo, segundos. O sea que estoy hablando de una potencia. La velocidad de transmisión del calor, a fin de cuentas, es una potencia. Es simplemente un valor de potencia. Bueno, hay que hacer lo mismo con el cobre. Con el cobre tengo el área, va a ser pi. Bueno, pero acá voy a tener un pequeño problema, que es una... Perdón que sube y bajo, pero no me entra todo en la cámara. Es un envoltorio. Entonces yo voy a tener que pensar en el área de todo el círculo grande y restarle el área del círculo chico. O pensar en el área de una corona circular, no sé si se la acuerdan, pero digamos uno lo deduce más o menos fácil, que es siempre el radio grande. Esto sería el área del círculo grande. Y después tendría que restarle el pi por el radio chiquito. Ya puse un paréntesis, así que pongo todo dentro del paréntesis. Entonces esto me queda pi por... Paso todo a metros, dije, 0,011 al cuadrado menos 0,01, bueno, 0,10 al cuadrado. Esto en algún lado de la cuenta la hice y da tanto como 6,60 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Con este área, ahora sí, voy a poder calcular el flujo. Ahora tengo que usar el 380. No pongo las unidades, porque son todas las mismas que en este problema y la verdad que no me entra en el plano. Entonces tengo 380. Tengo este área y tengo el mismo gradiente que antes. Espero que se llegue a ver. Bueno, ahí hay un paréntesis que no se ve. Hago la cuenta y tengo que me da 5,01 watts. Ay, el punto tendría que haber quedado adentro. ¿Sí? Esto es más, digamos, son las cuentas que tienen que ver con conducción de calor. Después las preguntas preguntan otras cosas. Voy a ver si hago lo que me entre, lo que no lo piensan ustedes. Porque la pregunta es velocidad de transferencia total. Entonces, si yo tengo que por el centro está pasando esto y por la periferia está pasando esto, perdón, al revés, esto era el centro y esto era el envoltorio. Bueno, simple y sencillamente para responder la pregunta A habrá que hacer una velocidad total, una potencia total, que es la suma de las dos cosas, ¿sí? Va a quedar 352 más 5,01 watts y esto me da 8,53. ¿Sí? Y después les empieza a pedir porcentajes. Bueno, ¿qué porcentaje es transportada por el cobre? Bueno, el porcentaje que transporta el cobre lo calculan como cualquier porcentaje, ¿sí? Es lo que transporta el cobre sobre el total
Yo lo tengo hecho por ahí, lo que transporta el cobre sobre el total. A mí me parece que era el 59%. Bueno, igual las respuestas las tienen, no tengo la calculadora a mano, las tienen en la misma guía, al fondo de todo. Pero digo, son, perdón, voy a poner una flechita porque es esto multiplicado por 100, ¿no? Son porcentajes. El porcentaje que transporta el acero será lo que transporta el acero. Ahí, 52 dividido el total. Ni van unidades porque se tacharían, como pasa en cualquier porcentaje. Y esto me terminando, bueno, también uno puede plantear qué es lo que falta acá, ¿no? Si este transportaba el 59%, este transportaba el 41%, y listo. Y después hacen lo propio con las áreas.